Estamos junto a María Paz Infante. ¿Cómo te va, María Paz? Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola Connie, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contentos con el tema que vamos a desarrollar, porque da cuenta de alguna manera de uno de esos como puntos o episodios en el que el ministro de Hacienda tiene que desplegar todas sus habilidades para mostrar lo que ha hecho mientras mantiene dentro de Chile una cantidad de flancos abiertos brutales. Hablemos Sobre todo la semana pasada, que Sí, estaban hablando ustedes ahí de las licencias médicas y de otros casos que Claro. estaban bien en la agenda pública. Y la semana anterior también con este entrevero con el Consejo El Fiscal CFA, Autonómico. Ya. Hablemos del Chile Day. Ya, bueno, primero yo creo que es súper importante entender que en Chile Day se da una dinámica. Bueno, Chile Day partió el jueves pasado en Nueva York, se extendió entre el jueves y el mediodía del viernes. Chile Day se da una dinámica donde todos, la comitiva en el fondo, tanto el sector privado como las autoridades, salen en el fondo hacia afuera a vender un poco Chile, las oportunidades que hay de inversión y poner en el fondo el foco en las bondades que tiene el país. Entonces se da toda una dinámica bastante distinta tal vez a la que se da en Chile muchas veces, donde incluso ahí vamos a conversar un poco, pero las cosas que fueron como de alguna manera críticas o preocupaciones por parte de los empresarios tal vez son planteadas de manera muy distinta a lo que se plantean en Chile. Bueno, primero contarles que el jueves, ya en los pasillos del desayuno, antes de que partiera en el fondo el puntapié inicial, ya se comentaba la alta convocatoria. Del total de personas inscritas, un número no menor eran personas basadas en Estados Unidos. Y a esa altura, ese día en la mañana, ya era una como pregunta en el fondo entre los asistentes si es que esto quería decir que había mucho, por ejemplo, estadounidense interesado en las inversiones chilenas, si tenía que ver también este interés con tal vez un ciclo en el que también hay un cambio de eje político en las próximas elecciones. Bueno, lo cierto es que finalmente la convocatoria fue alta, los pasillos estaban llenos, las salas también. Y en la primera jornada la permisología fue como el tema que se tomó la agenda. Ahí el ministro Grau aseguró que el proyecto de ley que busca reducir los tiempos de permisos sectoriales que está en el Senado, él espera que se aprobara en las próximas 2, 3 o 4 semanas para luego dedicarse en los meses que quedan de gobierno a la implementación. En todo caso, en los pasillos varios personajes del sector privado te decían que eran bien escépticos a esos plazos, pero bueno, veremos qué pasa. Y además también varios de los altos ejecutivos que asistieron al encuentro creían que en el fondo hubo muy buenas intenciones por parte de las palabras del ministro Grau, pero que se debió haber tomado cartas en materias de políticas pro inversión hace mucho tiempo atrás y no ahora cuando en el fondo a juicio de ellos ya quedan pocos meses de gobierno. Otro de los temas interesantes tal vez y que ahí se produjo como un poco una polémica que marcó el primer día fue la implementación de la reforma de pensiones. La intendenta de regulación de la Superintendencia de Pensiones planteó que en el fondo lo que iba a pasar los próximos días, que la superintendencia tiene que poner a disposición las bases de licitación para la consultoría que tiene que hacer para la construcción del régimen de inversiones. Esto es algo bien técnico, pero en realidad lo más relevante de ese panel fue que el gerente general de AFP Hábitat, Alejandro Besanilla, planteó una serie como de preocupaciones que tiene en torno a la reforma, que las calificó como eventualmente riesgos de si es que queda mal implementada. Entre ellas el tema del benchmark o cartera de referencia, que a juicio de él, en el fondo hay toda como un incentivo a ser conservador para que el regulador no sea responsable de esas pérdidas. Y ahí le tiró una advertencia a la super de pensiones que va a ser responsable en el fondo de todos los malos resultados que incurran con los fondos cuando haya una crisis. Sí, este es un tema que se ha discutido harto y que efectivamente preocupa harto en el mundo como técnico, porque efectivamente si el benchmark queda corto, lo que va a terminar pasando es justamente eso eventualmente. Y lo más tal vez polémico de este panel, más allá de esto que es más técnico, fue que ya planteó en el fondo, hace un llamado como a mitigar los riesgos, pero también a que quizás se deba repensar partes de la legislación y que si hay errores que no se pueden corregir vía regulación, que existan cambios a la ley. Bueno, recordemos que esta ley
fue publicada en marzo. Ya estamos pensando en cambio. Un clásico chileno. Es la bipolaridad. Sí. Bueno, y así es. El segundo día, un poco a lo que tú ibas, Juanma, las miradas se concentraron en el ministro de Hacienda. Uno podría decir, sí, que en general el ministro de Hacienda captó bastante las miradas en este encuentro. Efectivamente, Hacienda junto a Invest son organizadores del evento, pero también, a pesar de que uno pudiera pensar tal vez que es el último año de gobierno y que no había mucho anuncio que hacer, que tal vez como el interés está concentrado en otro lado, ¿cierto? El ministro de Hacienda sí logró captar la atención de los presentes. Y bueno, el viernes de la mañana hizo anuncios, dijo que el gobierno va a adoptar medidas para agilizar proyectos de inversión estratégica, que se establecerá un proyecto de agilización para más de 100 proyectos de interés público. También anunció que se presentará un proyecto de ley para agilizar y reducir la incertidumbre de los proyectos de inversión en descarbonización. A mí, perdona, voy a hacer un paréntesis. Sí. Me encanta esa como, porque suena como una contradicción. Voy a presentar un proyecto de ley para agilizar algo. Y uno dice, un proyecto de ley que en sí mismo puede ser un trámite muy lento, que no depende, por supuesto, del ministro. No, por supuesto. Obviamente eso depende del Congreso y como hemos visto en otros proyectos de ley, puede ser meses y años incluso. Meses y años incluso, claro. María Paz, ¿sí? ¿Eso va en la línea de esta idea de sumar invariabilidad regulatoria como aliado para el impulso de proyectos de inversión? Ustedes en el DF publicaban esa nota, el ministro Marcel estaba justamente preparando el terreno para meter este proyecto como un proyecto pro inversión, en definitiva. Claro, eso justamente es lo que busca y también presentó como otras ideas como esta que les decía yo de agilizar y reducir la incertidumbre de los proyectos de inversión en descarbonización, que incluyen una reforma al CEIA para acelerar la evaluación de impacto en esta dimensión. Y también dijo que presentará un proyecto de ley sobre incentivos tributarios para fomentar el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde. Así que una serie como de anuncios particulares por parte del ministro de Hacienda a esta como preocupación que tiene mucho el sector privado de poder obviamente fomentar la inversión. Así que veremos qué ocurre. Probablemente alguno de estos sea materia, me imagino, de la cuenta pública del presidente, ¿no? De un anuncio ya más concreto de fecha, de cuándo se ingresa eventualmente alguno de los proyectos. Y lo otro que les quería contar respecto al ministro Marcel, el último día, en el cierre, en la clausura, en sus palabras de clausura, ahí se robó las miradas ya de frentón en una, tal vez muy desde la guata, en el buen sentido de la palabra, en el fondo con palabras como muy sentidas respecto a lo que han sido los Chile Day para él. Hizo un poco un recorrido por lo que han significado, valoró un poco la instancia, un poco esto que yo les contaba al principio, ¿cierto? Que cómo ellos al final salen a vender Chile y se ponen como todos detrás de este mismo objetivo. Y bueno, la conversación partió y ahí fue como donde la audiencia como que quedó súper atenta a lo que estaba pasando cuando él dice en el fondo que alguien durante los días que transcurrió el evento le preguntó qué iba a hacer cuando dejara de ser ministro, cuando se fuera del gabinete. Si bien no contestó esa pregunta en su discurso de clausura, lo que sí dijo algunas cosas como interesantes que incluso generaron risas. Dijo algo así como voy a extrañar este tipo de eventos, tal vez podrían invitarme como panelista en un futuro. Y eso no solamente generó risas y simpatía por parte de los asistentes, sino que también instaló una pregunta, por lo menos en los pasillos, cuando uno salía ahí de las últimas palabras del ministro Marcel en el pasillo, había una pregunta que era ineludible por parte de todos y era, ¿este es el último Chile Day de Marcel en Nueva York o es el último Chile Day de Marcel? ¿Por qué les digo esto? Porque en septiembre hay todos los años un Chile Day que se hace en Europa, específicamente en Londres, que es en septiembre, y lo que ya sabemos es que se instaló la duda respecto de si finalmente va a llegar a ese Chile Day en septiembre. Algunos si Carolina Toá gana la primaria, se instala la duda de si Marcel sigue o no sigue en el gobierno. Claro, porque él ha planteado que él ya habría planteado ese como escenario, ¿no? Que si ella gana la primaria, dejaría... Claro. Bueno, lo que sí es cierto es que para algunos, por lo menos lo que comentaban ahí en los pasillos afuera, es que para algunos se hace un poco difícil tal vez que esté en una posición donde tenga que tramitar el presupuesto, etcétera, con este otro
lo que está pasando por el lado, ¿cierto? Con Toa. Que probablemente es el mayor de los debates, ¿no? Claro. Que difícil para el ministro de Hacienda tramitar un proyecto de presupuesto, quien lo ejecuta el siguiente gobierno, porque en un sentido u en otro se puede interpretar, digamos, en un escenario político y no técnico. Es decir, si el presupuesto es expansivo, le está dejando harta plata a alguien para que haga campaña, como es el caso de su pareja. Si por el contrario es un presupuesto muy restrictivo, que en el fondo se formará la convicción de que Carolina Toa no tiene posibilidades de ganar y quieren perjudicar al siguiente gobierno. Y así como sea, cualquier discusión se va a ver contaminada y esto, por supuesto, que puede ser un dolor de cabeza. Claro, digamos. Y todo esto, Juanma, en un escenario como el que tú comentabas al principio, de un escenario fiscal bien complejo, sí, obviamente. Pero lo que sí tal vez uno pudiera transmitir es que esta sensación, en el fondo, como que en Chile Day no había una sensación como de, oye, Marcel se tiene que ir y esto es impresentable. No, al contrario, yo creo que en general el sector privado está bien preocupado respecto a, eventualmente, si es que se fuera, quién sería su reemplazo. Si hay un ministro en el fondo en el que en el sector privado y también en la oposición te destacan que han logrado trabajar de una forma bastante colaborativa y han logrado sacar cosas hacia adelante, es justamente con el ministro Marcel. Así que eventualmente lo que pase en el fondo en las próximas semanas o meses en torno a esta figura va a concentrar también el interés por parte de distintos actores. Amor es más fuerte, dijo alguna vez el Papa cuando vino a Chile, Connie. Sí, deja el cargo por Carolina Toa. Es la confirmación de esa frase. Oye, es interesante el debate respecto de la incompatibilidad o no. Yo asumo un poquitito lo que estaba describiendo recién la María Paz, ¿verdad? Todos los enjuiciamientos que se pueden abrir a partir de eso terminan también siendo en un flaco favor a la gestión del gobierno, de cualquier gobierno. Claro, por eso les decía justamente que en el fondo no, yo por lo menos que estuve allá, que estuve en Chile Day, que estuve conversando con varios de los asistentes, no me quedé con una sensación de que esto fuera finalmente así como que algo que tenga que pasar sí o sí, justamente por lo que les estaba diciendo respecto a las garantías tal vez que sí ha generado el ministro Marcel a ciertos grupos. No, pero eso es al margen, lo que yo comento, María Paz, es totalmente al margen de eso, es como un statement general que le puede pasar a cualquier ministro que es pareja de una candidata que va a ir a la primera vuelta, digamos, sí, ¿verdad? Claro. Ahora, si uno separa, claro, yo creo que preguntados, si hiciéramos una encuesta a todos los actores involucrados, yo creo que ganaría el que no queremos que se vaya. Así es, probablemente. Pero un flanco igual, entonces hay que hacer una evaluación bien minuciosa y cuidadosa de cuáles son los flancos que hable y cuánto complica no solo al gobierno, sino que incluso, no solo a Carolina Toa, sino que y principalmente al gobierno. Sí, y no solo eso, Connie, yo creo que también respecto a lo que tú estás diciendo, nadie podría en el fondo hoy día tener tal vez dudas, mirando las encuestas y todo, y sabiendo cómo la pega que ha desarrollado un poco el personaje, que Marcel es un activo finalmente también del oficialismo, entonces eso también es algo que eventualmente podría estar sobre la mesa en una campaña, obviamente, de ese sector. Es bueno este tema porque a medida que se vayan acercando las primarias y una vez que tengamos los resultados de las primarias vamos a conocer también cuál va a ser el derrotero económico del gobierno, definitivamente. Porque ya el ministro Marcel ha tenido que dar algunas batallas, algunas bien agrias, ¿no? Como la que tuvo con el Consejo Fiscal Autónomo, que creo yo de todas las que ha tenido en el último tiempo ha sido la más dura, defender a su directora de presupuesto también, que vienen bien de la mano, ¿no? Un tema con el otro. Pero a partir de julio, porque la primaria es el 29 de junio, vamos a tener un panorama bastante más claro. Sí, seguro, de todas maneras. Y recuerden también que ahora se tiene que, ya se fue el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, y ahora tiene que llegar un nuevo presidente. Los próximos días, para que estén atentos, van a pasar cosas. Seguramente hoy día el DF ya lleva que Hacienda habría jugado por la economista Paula Benavides para el cargo de consejera, así que y ahí después de eso el presidente tiene que nombrar a quién va a ser el presidente, que es un debate que al parecer aún está abierto. Muy bien, pues María Paz Infante conversando con nosotros esta mañana, parte del equipo del DF que nos acompaña en Infinita. Gracias, María Paz. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, buen día. Chao.